Buenos días a todos. Le damos gracias a Dios que el calor ya no se siente tanto. Viene una racha donde ya no vamos a estar batallando tanto. Luego viene el friazo y ahí nos acordamos otra vez. Y luego volvemos a descansar en el cambio de clima y luego los calorones y así, ¿verdad? En todo damos gracias a Dios. Y eso tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy. Antes de empezar a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada y luego entrar en el tema de hoy, bueno, les comparto un poco de mi alegría. Mi hijo, el menor, mañana cumple 16 años. Es el que se parece más a mí, dice. Y ya me, ya me superó en altura. Nos preocupábamos porque no crecía. Y decíamos ayuno y oración y guerra espiritual. Y ya formalmente me rebasó. Entonces agradezco a Dios por la vida de todos mis hijos, pero especialmente por el que cumple años mañana. Y también antes de empezar a hacer el resumen, quiero hacer dos aclaraciones. La semana pasada comentaron que, dado que yo mencioné que había 5 mandamientos horizontales y 5 verticales, y me hacían la corrección, son 4 y 6, y me comprometí en revisarlo y tienen toda la razón, son 4 y 6. La forma en la que los conté yo al establecer 5 y 5 dan 11 en total. Me pasé por uno. Y ya cuando los cuentas al revés, te das cuenta y dices, ah, caray, no. Si los cuento como los conté, tendríamos 11 en total. Si los cuentas al revés, del último hacia atrás, es claramente 6 horizontales y 4 verticales. Así que hago esa aclaración y agradezco a la persona que se dio cuenta y me dijo, me da la oportunidad de hacer la corrección. Y luego hay otra imprecisión que también tengo que aclarar. Yo mencioné que las tablas de la ley fueron escritas 2 veces, la primera vez por Dios y la segunda vez por Moisés. También está equivocado. La segunda vez, las tablas sí las hizo Moisés, pero las escribió Dios. En Deuteronomio capítulo 10, primeros 2, 3 versículos, especifica que Dios le dice a Moisés, haz las tablas y yo escribiré en ellas los mandamientos. Entonces, aclaró también eso. No las escribió Moisés, sí las hizo Moisés las tablas, pero Dios escribió en ellas. También agradezco a los que se dieron cuenta de eso y lo aclararon. Muchas gracias, hermanos. Eso habla, desde mi perspectiva, muy bien de ustedes, que no son unos hernanitas, ¿verdad? Sino que están checando lo que dice la escritura y si algo de lo que dije no es correcto, bueno, se hace la corrección y precisamente como no buscamos tener la razón, sino enseñar la verdad, a mí me sirve mucho saber que hay personas atentos a lo que estoy diciendo, haciendo las correcciones para que luego no nos acusen de engañadores. Hernán anda engañando a la gente diciendo cosas que no son bíblicas. Muchas gracias por ayudarme en eso y lo que corresponde es hacer la aclaración, reconocer mi error y continuar, ¿verdad? Así que continuaremos. Hoy vamos a ver el primer mandamiento. Lo que vimos la semana pasada fue una introducción, ¿verdad? Yo soy el Señor tu Dios, es lo primero que dice. Y dijimos, esa es la base de la autoridad de los 10 mandamientos. Es el creador de todas las cosas quien los ordena. De manera que no depende de nuestra opinión personal, ni la opinión de un pueblo, ni el consenso de una nación, sino que viene de una autoridad que está por sobre todo hombre. De manera que estos son valores morales objetivos. ¿Se acuerdan que hablamos sobre la ley de Dios en el Antiguo Testamento que se separa en la ley civil, en la ley ceremonial y en la ley moral? Y dijimos, la ley civil y la ley ceremonial no tienen sentido para la vida del cristiano, pero la ley moral sigue vigente porque está basada en los atributos de Dios, en la naturaleza de Dios. Entonces, los 10 mandamientos no tendrían sentido a menos que provengan de una autoridad superior al hombre. Todo hombre está sujeto a la ley moral concentrada en los 10 mandamientos, porque quien da esa ley está por encima de toda autoridad, de toda sociedad, de todo reinado, etc. Y vimos también que la ley moral tiene 3 usos principales para el cristiano. Funciona como un espejo, ayuda a restringir el mal y es una guía para los creyentes.
Y dijimos que en cada uno de los mandamientos consideremos estos tres aspectos para reflexionar cómo ese mandamiento ayuda en esos tres sentidos. Y también encontramos que son ordenados para que podamos seguir en libertad, para que podamos vivir en libertad. Dios dice, yo soy el Señor su Dios, yo los saqué de la tierra de Egipto, de esclavitud, ¿verdad? Y luego les da estos mandamientos no para informarles que ahora son una nueva especie de esclavos, sino que para que puedan vivir en libertad y no regresen a la esclavitud en la que se encontraban, no solamente como esclavos que construían ladrillo y bloques, sino del otro tipo de esclavitud a la que estaban sujetos que vamos a empezar a estudiar hoy. Entonces, teniendo eso como contexto, vemos hay una paradoja. Para ser libre, tienes que estar sujeto a Dios. Si eres libre en cuanto a tus deseos y tus placeres, te vuelves esclavo del pecado y de ti mismo. Pero si en lugar de darle rienda suelta a tus deseos y placeres, te restringes y obedeces a Dios, limitando tu libertad, realmente así es como vas a poder vivir en libertad. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el primer mandamiento. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 3. Primer mandamiento, no tengas otros dioses además de mí. Vamos a orar antes de empezar a estudiar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tus misericordias. Gracias porque tenemos libertad para reunirnos en paz. Gracias por todo lo que nos das, de manera que nos permites venir a congregarnos y venir a estudiar tu palabra juntos. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a comprender lo que este mandamiento implica y todo lo que ordena tu ley. Ayúdanos, Padre, a escudriñar juntos, a llegar a conclusiones bíblicas juntos, de manera que podamos conocerte más, podamos conocer más tu naturaleza, tu carácter, conocernos más a nosotros mismos y saber cómo debemos proceder. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, empecemos con este mandamiento. No tengas otros dioses además de mí. Lo primero que quiero decir es que he escuchado a muchos decir que este mandamiento implica que en realidad sí existen más dioses. Porque dicen, no tengas otros dioses además de mí. Dice, Dios mismo está diciendo que hay más de uno, ¿verdad? Que no debes de servir a otros dioses, pero no niega otros dioses. Y si tú tomas el momento del tiempo en el que se dio este mandamiento, podemos saber que los israelitas eran enoteístas. ¿Qué es el enoteísmo? El enoteísmo es esta forma de pensar que dice que existe un Dios para cada pueblo, un Dios para cada región, y que pueden coexistir distintos dioses, pero dentro de una limitación geográfica. Yo creo que a todos los que les gusten los videojuegos deben entender con claridad esto. Hay juegos muy famosos como God of War, que si tú juegas el 3 y luego juegas el 4, te queda clarísimo el enoteísmo. En el juego número 3 tienes un conflicto con los dioses de Grecia. En el 4 tienes un conflicto con los dioses nórdicos. Los dioses nórdicos entienden y reconocen que existen los dioses griegos, pero no invaden sus territorios para vivir en paz. Por eso cuando algunos hablan sobre los dioses de Grecia o los dioses nórdicos y Thor y vieron las películas de Marvel, no, Thor no era un chico fit, güero, atractivo. No, la mitología nórdica lo describe de forma totalmente diferente. Sí, el martillo y eso es lo mismo, pero nada más. Entonces, cuando vemos la idea de Marvel y los Avengers y Thor, es una manera muy distinta como se veía en aquellos tiempos. Los israelitas en Egipto servían a dioses egipcios y al mismo tiempo no negaban los dioses cananeos, ¿verdad? Ni los filisteos. Dagón para los filisteos, Baal para los cananeos. Ellos sabían que había otros dioses, pero ellos servían a ciertos dioses en específico. Y cuando había guerras, en realidad la consideraban una guerra entre dioses. Si Egipto entrara en conflicto con la región de Canaán, dirían, se está enfrentando los dioses egipcios a los dioses cananeos.
Y ese es el contexto cultural de los israelitas en este momento del tiempo, cuando Dios les da los 10 mandamientos. Entonces, dicen algunos, y esto tenemos que saberlo como cultura general, porque también debemos presentar defensa cuando se nos ataca con respecto al monoteísmo. En el siglo XIX, la Iglesia fue cuestionada fuertemente sobre el monoteísmo en la Biblia, y tomando esta teoría de la evolución, el filósofo Friedrich Hegel desarrolló una filosofía sobre la evolución de la religión. Y dice que está en la Biblia la comprobación de la evolución de la religión. Dice, en primera instancia, todos los humanos practican el animismo. ¿Qué es el animismo? Almas vivientes, espíritus o personalidades que habitan en objetos inanimados, como rocas, árboles, estatuas, etc. Ahora, cualquiera de nosotros que venga del contexto católico romano conoce el animismo. ¿De qué se no es la final trompeta de Apocalipsis, ¿verdad? ¿De qué se trata el animismo? De que hay un objeto inanimado que realmente contiene la esencia de alguna especie de santo, espíritu, al que tú le puedes pedir cosas, incluso podrías interactuar con ese santo o espíritu por medio del objeto físico. Entonces, no sé si alguna vez has visto, o tú mismo lo hacías, que hay personas cuando entran en cierto lugar y hay un San Judas o San lo que tú quieras, entran y le soban los pies, ¿verdad? Y luego se lo ponen así como que en la frente y se persignan y le ponen veladoras. Dicen a las chicas solteras que si quieres un novio, tienes que poner a determinado santo de cabeza. No sé si le haces más presión y se cansa el pobre y dice, sí, está bien, te voy a mandar tu novio. Pero fíjate, hay una conexión entre un objeto inanimado y la idea de que ahí hay algo, alguien con quien puedes interactuar, ¿verdad? Entonces dicen, así empezaron los humanos, primero con el animismo. Veían un rayo y dicen, ahí hay un Dios que controla los rayos, ¿verdad? Hay algo vivo en algo que no está vivo. De ahí pasaron al politeísmo. Pero en el animismo, decía este filósofo, la Biblia habla del animismo sobre todo cuando se refiere a la burra de Balaam, una burra que podía hablar, o a la serpiente en Edén, una serpiente que tentó a Adán y Eva. Esa es su interpretación. Después pasas al politeísmo y es como si la gente dijera, no, es absurdo pensar que este pedazo de piedra tiene poderes especiales. Dice, realmente hay dioses que están en un nivel superior que nosotros. ¿Todos vieron la película de Hércules de Disney? ¿Dónde habitaban los dioses según la mitología griega? En el Olimpo. Tú podías acceder al Olimpo si escalabas semejante montaña, ¿verdad? Pero Disney dice que si eres un héroe verdadero, podías llegar al Olimpo. Entonces, el concepto es, hay dioses. No son objetos inanimados, son seres, pero están lejos de nosotros. Y son los que controlan distintas fuerzas de la naturaleza. Entonces, hay una diosa para la fertilidad, o para la agricultura, o para la cacería, o para la guerra, o el que controla a los muertos, etcétera, etcétera. Y es muy común, o era muy común en las religiones de la antigüedad. Los israelitas, de hecho, se extraviaron muchas veces siguiendo ese tipo de dioses. Y después del politeísmo, dice este filósofo que las personas dijeron, no, espérate, ustedes allá dicen que hay un dios del rayo, nosotros también. Ustedes dicen que hay un dios de la agricultura, nosotros también, pero no es el mismo. Quizás acá de este lado de nuestro continente le atribuían a la lluvia, a Tlaloc, por ejemplo. Pero tú podías ir a otra región y le atribuían la lluvia a otro dios. Entonces dicen, ¿cómo solucionamos eso? O es Tlaloc o no es Tlaloc y es otro. Entonces dicen, ¿sabes qué? La conclusión es que tanto Tlaloc como cualquier otro existen, pero se ponen de acuerdo en sus regiones, en sus delegaciones. Entonces, aquí la lluvia la controla Tlaloc, pero si yo me fuera de vacaciones a otro lugar del planeta Tierra,
y ahí hay otro Dios para la lluvia, bueno, pues le voy a pedir a ese Dios que traiga la lluvia. El punto es que podemos vivir en paz y en armonía si cada quien tiene sus dioses. No desacredito los tuyos, no desacredita los míos y todos vivimos en paz, ¿verdad? Dice, eso es lo que tú puedes ver en la Biblia cuando habla de Baal o cuando habla de Dagón, cómo los filisteos peleaban contra los israelitas, cómo Dios avergonzó a las figuras de Baal cuando llevaron el arca del pacto presa a tierra filistea. Y según él, la Biblia confirma el enoteísmo. Y dice, ya por último, con los 10 mandamientos hay una revolución. Ahora dicen solo el monoteísmo. Sirves a un solo Dios. Y dicen muchos, tristemente, que esa es la razón de muchas guerras y de muchas matanzas y asesinatos. Porque dice, ah, no, tu Dios es falso, no más el mío. Y otros dicen, no, no, el tuyo es falso, el mío es verdadero, y se empiezan a pelear. Entonces él describe, este filósofo y todos los que siguen esa corriente de pensamiento, que el tema de la religión evolucionó de cosas simples a cosas complejas. Entonces algunos todavía dicen, ahorita en este momento del tiempo todavía está el concepto del monoteísmo y del enoteísmo y del politeísmo y dicen, ¿quién sabe cuál es la próxima evolución? Pero la Biblia es clara desde el primer versículo del primer capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Si el universo no existía y de repente existe y hay un creador, por lo tanto, el creador no está compuesto por nada de lo que contiene el universo. No tiene materia, no le afecta el tiempo y no ocupa un lugar en el espacio. La idea del animismo es echada por tierra al hablar de un creador de todas las cosas. Si Dios creó todas las cosas, entonces Él es el único Dios. No puede haber más. No existía nada más, de manera que se descarta el politeísmo. Y si Dios creó todas las cosas son de Él, toda zona geográfica es de Él, por lo tanto el enoteísmo tampoco tiene sentido. Ahora, si vamos a Deuteronomio 32:39, dice la Escritura, vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Y esto echa por tierra la supuesta evolución de la religión. Desde el primer capítulo, el primer versículo del primer libro de la Biblia, lo que se afirma descarta toda esa supuesta evolución religiosa y aparte especifica, solo hay un Dios verdadero, no hay ningún otro Dios. Entonces el concepto del monoteísmo no fue el resultado de una evolución religiosa, sino que está desde el primer versículo, el primer capítulo del primer libro de la Biblia. No somos monoteístas porque ese es el estado actual de la evolución religiosa, sino que eso es lo que ha afirmado en todo momento la Escritura, a pesar de que nadie era monoteísta. ¿Me explico? Regresemos otra vez al primer mandamiento, Éxodo 23. No tengas otros dioses además de mí. ¿Ok? No está diciendo que sí hay más dioses, pero solo debes servir a uno. Lo que está diciendo es, no tengas otros dioses. No hay otros dioses. Hay un solo Dios. Está prohibiendo el politeísmo. Está prohibiendo el animismo. Está prohibiendo el enoteísmo. Sí, solo debes practicar el monoteísmo, ¿verdad? Pero, como había adelantado la semana pasada, cuando vemos este mandamiento en negativo, ¿verdad? No tengas otros dioses además de mí, es una prohibición. Debemos dejar en claro que los mandamientos, los 10 mandamientos, se les llama enunciados elípticos. Según Google, una definición rápida, un enunciado elíptico es una construcción sintáctica en la que se omite una palabra o segmento que es necesario para el sentido de la frase, pero que se puede recuperar a partir del contexto. Ejemplo, si yo digo, el profesor escribe en el tablero, los alumnos en el cuaderno,
Ahí omití palabras innecesarias que se pueden comprender con facilidad. Por ejemplo, repito, si yo digo, el profesor escribe en el tablero, los alumnos en el cuaderno, ahora escribo una frase que dice exactamente lo mismo, pero con más palabras, diría, el profesor escribe en el tablero, los alumnos escriben en el cuaderno. ¿Te fijas? El profesor escribe en el pizarrón, los alumnos escriben en su libreta o en su cuaderno. Pero yo puedo decir, el profesor escribe en el pizarrón, los alumnos en el cuaderno. Quite palabras, ¿verdad? Y al quitar esas palabras no significa que no forman parte de lo que estoy diciendo. Simplemente no es necesario decirlo porque está implícito. ¿Me explico? Otro ejemplo, Juan estudia química, María física, Pedro ingeniería. Quité palabras que se pueden deducir. Si lo dijera de forma completa diría, Juan estudia química, María estudia física, Pedro estudia ingeniería. Pero si quito la palabra estudia de ellos y digo nada más, Juan estudia química, María física, Pedro ingeniería, se entiende de todas maneras. Porque ahí implícitamente estábamos diciendo que, dado que Juan estudia química, cuando digo María física, estoy refiriéndome a que María estudia física. Y cuando digo Pedro ingeniería, estoy diciendo que Pedro estudia ingeniería. ¿Se entiende? Hay cosas que no están escritas, pero están implícitas y las puedo deducir partiendo de lo que está escrito. Ahora uno más difícil. ¿Qué significa que yo te diga mal de muchos, consuelo de tontos? Ahí estoy quitando muchísimas palabras para comunicar algo. Mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes a qué se refiere? Quizás algunos de nosotros es la primera vez que escuchas ese refrán. Yo ya me he dado gusto aplicándolo muchas veces. Porque muchas veces dicen algunos, oye, ¿cómo te fue en el examen? Reprobé. Todos reprobaron. Ay, menos mal. Y se siente bien. Esa era de las primeras más comunes que yo me encontré. Y cuando alguien me dijo este refrán, mal de muchos, consuelo de tontos, no me hizo sentido. Así que vamos a ponerle todas las demás palabras que están implícitas, que puedes deducir del texto, ¿verdad? Mal de muchos, consuelo de tontos, puedo describirlo así. Si a muchas personas les pasa algo y después te pasa a ti, eres un tonto si concluyes que por el solo hecho de que a todos les pasa, entonces es normal. ¿Se entiende? Muchas veces me ha tocado hablar con personas, oye, pero ¿por qué haces eso? Todos lo hacen. Y de hecho las mamás mexicanas son famosas por decir, entonces si tus amigos se tiran de un puente, ¿tú también? ¿Qué significa eso? El hecho de que todos lo hagan no significa que está bien hecho o que es normal hacerlo. Entonces, mal de muchos, consuelo de tontos, es un enunciado elíptico. Tiene cosas ahí implícitas que no están literalmente especificadas, pero son deducibles de lo que se dice. ¿Se entiende? Entonces, vamos ahora a Mateo 5, 27 y 28. Me voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ver más adelante, pero es necesario para entenderlo ahorita. Jesús es quien nos enseña que los mandamientos son elípticos. Mateo 5, 27 y 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿De qué está hablando aquí? Es el sermón del monte. Y nos da más ejemplos, como cuando dice que se os dice, ¿verdad? O se os dijo, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya cometió homicidio. Y dicen algunos, como a primera lectura dirías, no puede ser. No es lo mismo cometer adulterio que mirar a una mujer y codiciarla, ¿verdad? Dicen, no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo. Y sí, Jesús no está diciendo que es lo mismo. Jesús no está diciendo, es exactamente equivalente tener relaciones físicas con una mujer que no es tu esposa que verla y codiciarla. Jesús no está diciendo, es lo mismo, no.
Jesús está refiriéndose al mandamiento, no cometas adulterio. Ahí está escrito algo en negativo. Ok, pero si esto es elíptico, tiene que haber más que no está especificado, pero que se deduce de lo que está ahí. Entonces, no cometas adulterio en sentido negativo, también te está ordenando en sentido positivo que seas completamente fiel a tu mujer. ¿Verdad? Entonces dice Jesús, no cometas adulterio. Y algunos dicen, yo no me he acostado con otra mujer. Sí, pero ¿qué tal lo que has estado haciendo viendo a otras mujeres? No cometiste adulterio, pero estás desobedeciendo el mandamiento, porque no solo se especifica que no debes tener relaciones sexuales con otra mujer, sino que en sentido positivo debes ser completamente fiel a tu mujer. ¿Se entiende? Si no eres completamente fiel a tu mujer, estás fallando en ese mandamiento, a pesar de que no hayas tenido relaciones sexuales con otra mujer. Porque no solo consiste en el sentido negativo del mandamiento, sino que también hay uno en positivo. ¿Se entiende? Entonces, con esta información, y vemos el primer mandamiento que dice, no tengas otros dioses, ok, ese es un sentido, ¿verdad? Un sentido en negativo. ¿Cuál sería en positivo? Solo debes adorar al único Dios, ¿verdad? No tener otros dioses implica que solo adoro al único Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros decimos, el primer mandamiento, ¿lo cumples? Uy, sí, fácil. Yo no soy politeísta, ni animista, ni enoteísta. Y dices, primer mandamiento, check, lo cumplo. ¿En serio? Eso es lo peligroso de no entender que son enunciados elípticos. Porque quizás es cierto que tú no le pones velas a un yeso, que no le sobas los pies al yeso, que no le pides lluvia a Tlaloc, que no reconoces dioses por regiones. Dices, no, yo tengo en claro que hay un solo Dios verdadero. Yo no soy politeísta. Ok, quizás en ese sentido estás cumpliendo, pero ¿qué me dices del otro sentido? Indica que solo adoras a un solo Dios. Por eso me gustaría tomar el comentario de Juan Calvino con respecto a este mandamiento. Juan Calvino dice que el principio básico de este mandamiento es que nada de lo que pertenece propiamente a Dios mismo debe ser asignado o atribuido a ninguna otra cosa. ¿Se entiende? Nada de lo que pertenece a Dios mismo debe ser asignado o atribuido a ninguna otra cosa. Y él dice, hay 4 elementos que pertenecen a Dios exclusivamente y no se los debes atribuir a nada ni nadie más. Número 1, la adoración, la confianza, la invocación y la acción de gracias. Dice, esas 4 cosas corresponden a Dios y solo a Dios. Y si tú vas a adorar a un solo Dios verdadero, el único que hay, esos 4 elementos debes cumplirlos al pie de la letra. Con respecto a la adoración, ¿qué significa adorar a Dios? Atribuirle honor y gloria que son debidos a Él. Cuando hablamos de adorar, los que venimos de doctrinas equivocadas pensamos que son las canciones tranquilitas, ¿verdad? Algunos piensan que adorar es cantar. Vamos a adorar a Dios. Órale, échate una de esas llegadoras. Y ahorita empezamos a adorar. No. Cuando tú analizas la palabra en hebreo de adorar a alguien, hay algunos comentarios y diccionarios que dicen es hacer lo que el perro hace cuando lame la mano de su amo. Y quizás a alguno le resulte ofensivo. ¿Cómo que soy un perro? Cuando adoro a Dios, yo soy como un perro. Sí, en un sentido, no en otro sentido. ¿Quién ha tenido un perro de mascota? Por favor, levante su mano para saber si el ejemplo que voy a dar va a hacer sentido. Muchos, ¿verdad? ¿Alguna vez se te olvidó darle de comer al perro? Levante su mano. Con toda honestidad. Ok.
Imagínate, le das de comer al perro cada noche y una noche llegaste bien cansado y se te olvidó darle de comer. Ah, tú cenaste bien sabroso, eso no se te olvida. Pero se te olvidó darle de comer al perro. A la mañana siguiente despiertas y dices, Firulais, no le di de comer. Chucho le llaman. No le di de comer a Chucho. Cheto, no le di de comer al Cheto. Chamoy, cada nombre que hay, ¿verdad? Ok. Cuando salgas a ver a Firulais, a Cheto, Chucho, Chamoy, ¿tú crees que él va a estar ofendido e indignado porque lo olvidaste? Es decir, ahora sí vienes, ahora sí. ¿Eh? Ojalá te roben la casa. Ni creas que voy a ladrar, yo no voy a volver a ladrar. Ingrato, malagradecido. No, ¿qué hace el perro cuando sales? Como si tú fueras el mejor de los mejores amos que existen en el universo, ¿verdad? Te ve con una felicidad y no ves ninguna afectación porque no le diste de comer, aunque el pobre come una sola vez al día. En ningún momento él cambia su percepción de quién eres tú y quién es él. ¿Se entiende? Pero un gato, ha tenido o tiene como mascotas un gato, son muy distintos a los perros, ¿verdad? El gato te puede ver y dice, ah, ya llegaste, no me importa, y se va. A veces está ahí, ña, ña, porque quiere cariño, y lo, unta el gatito, y el mugre gato se va. No quiere, no tiene ganas. Pero un perro, cuando te ve, es todo un acontecimiento, ¿verdad? ¿A qué se refiere con adorar? Es como lamer la mano de tu amo. Que siempre, no importa lo que te esté pasando, te das el lugar que le corresponde. Tú eres mi Dios y tienes buenas razones para haber permitido lo que me ha pasado. Y a nadie más le vas a atribuir el lugar que le corresponde a Dios. Eso tiene que ver en cómo vives y cómo experimentas las cosas que te pasan y cómo tú sigues agradecido y feliz de ser un hijo de Dios a pesar de las dificultades que enfrentas. Entonces, la adoración es algo que solo le corresponde a Dios, ¿verdad? La idolatría es cuando en lugar de atribuírselo a Dios, se lo das a alguien más o a algo más. Por ejemplo, dicen algunos, Dios es un Dios de amor, y ahí se quedan como si fuese el único atributo de Dios. Y omiten por completo el atributo de la justicia y el que viene como consecuencia de la justicia, la ira. Y cuando hablamos de disciplina, y cuando hablamos de hacer la parte bíblica, de que el que no se arrepiente sea confrontado, y se insiste, tiene que ser excomunicado, dicen, ay no, qué feo, mi Dios es un Dios de amor. Sí, y de justicia, y de ira. Y cuando tú cortas la parte que no te gusta para quedarte con un Dios amoroso, pero que no es justo, tienes un ídolo. Porque aquello que le debes atribuir a Dios, como su justicia y su ira, se lo quitas para tener algo que se adapta más a lo que tú deseas y a lo que a ti te gusta. O, como la Biblia enseña, es Dios quien provee para nuestras necesidades, ¿verdad? Pero nosotros confiamos en el trabajo que tenemos. Es mi trabajo el que me da estabilidad. No tengo trabajo, estoy en crisis de ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es tu proveedor? ¿Dios o el trabajo? Dios. Es que ya no tengo trabajo. Sí, pero ¿te quedaste sin proveedor? No, Dios sigue siendo el mismo y sigue siendo mi proveedor. Pero mi confianza, el atributo de ser bueno y misericordioso es de Dios. ¿Y se lo estás poniendo a quién? A tu empresa, a tu jefe, a tu negocio. Ya no estás adorando a Dios, estás adorando a tu trabajo, porque confías en tu trabajo.
le inviertes a tu trabajo. Dices, está bien mientras el trabajo esté bien. Te quedas sin trabajo y todo está mal. No puedes dormir, no podemos estar en paz, estamos ansiosos, estamos deprimidos. Eso es idolatría, pero eso lo vamos a ver en el siguiente mandamiento. El punto es que la adoración solo corresponde a Dios y el mandamiento, no tengas otros dioses además de mí, en un sentido positivo es solo adoras al único Dios verdadero. Siguiente elemento, la confianza. No se habla aquí de que no puedes confiar en tu esposa o no puedes confiar en tu amigo, en tu hermano, no, es referente a la salvación. ¿En quién confías a la hora de hablar de salvación? ¿Por qué te vas a salvar? Muchos dicen, bueno, porque yo obedezco, yo me porto bien. No, bíblicamente eso es incorrecto porque la salvación es gratuita, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. La confianza que corresponde a Dios en términos de mi salvación, se lo damos al ministerio, al pastor, a mis buenas obras que hago con justicia, a la correcta doctrina que tengo. Idólatra. Confiamos en Dios, que a pesar de nuestros errores, Él es fiel y justo para perdonarnos, como dice la Escritura. Ese es el elemento de la confianza. Luego la invocación. ¿Cuál es el elemento de la invocación? ¿A quién llamas cuando buscas consuelo, cuando buscas ayuda, cuando buscas realización? Ojo, porque todos tenemos problemas con esto si no le pones la debida atención. Tienes un problema, ¿a quién llamas? A la comadre. Fíjese, comadre, que, ay, no. Déjeme le cuento, estoy toda triste y acongojada. Mire lo que me pasó, y esto y lo otro, yo no sé qué hacer. Por favor, ore por mí. Póngame ahí en el grupo de WhatsApp. Hagan una cadena de oración. Pónganse a ayunar por mí. ¿A quién acudiste? ¿A quién debes acudir? ¿A quién se acude para buscar socorro y rescate y ayuda y consuelo? A Dios. ¿Y a quién acudes tú? O sea que no le puedo contar a la comadre. Sí, después de que ya buscaste a Dios. Fíjate cómo eso cambia todo. Una persona inquieta, desesperada porque le pasó algo, busca consuelo en las personas. Y de una vez aclaro, para mencionar cosas que pasan aquí, a veces las personas están bien atribuladas y llegan poniendo su esperanza en mí. Hernán me va a decir cómo arreglar esto. Y bien, hermano pastor, ¿cómo hago esto? Ayúdeme. La Biblia dice esto, y hazlo. Pero Hernán no se puso a orar por mí. Hernán no declaró bendición sobre mi vida. Hernán no dijo, ven, ven, vamos a orar, vamos a hacer esto. No, nomás me dijo, así dice la Biblia y ya. ¿Por qué? Es totalmente intencional, hermanos. Yo quiero evitar al máximo que tú pienses que tú necesitas que yo ore por ti. Tú no necesitas mi oración. ¿Sí me explico? Tú no necesitas que yo ore por ti. Hermano, es que vengo a que ore por mí. ¿Ya buscaste a Dios? No, y algunos incluso han dicho, es que usted está más cerca de Dios. Qué bárbaro. Desde el momento en que naces de nuevo, todos somos hijos de Dios iguales en valor. No hay mejores hijos y peores hijos. Dios pagó el mismo precio por todos. Entonces, cuando tú vienes a pedir consejo, te voy a decir, esto es lo que dice la Biblia. Y espero que vayas y busques a Dios y pongas en práctica lo que sabes. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La Biblia dice, por ignorancia morirá mi pueblo.
Se trata de que entiendas, de que razones y lleves a la práctica lo que sabes. No de que yo ore por ti, que imponga las manos sobre ti, que declare cosas sobre ti. Tú no me necesitas a mí. Lo que necesitas saber es qué dice Dios al respecto de tu situación. Entonces, oye, traes problemas, ¿qué es lo correcto? ¿A quién debes de buscar sobre todas las cosas primero que nadie? A Dios. ¿Por qué? Porque a Él le corresponde. No hay nadie como Dios. ¿Me explico? Entonces, yo nunca, y nunca me has visto, y espero en Dios me permita no verlo, que viene algo y vamos a poner manos, vamos a orar por Él. No, 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 no. Tú no necesitas magia. Tú necesitas entender cuál es el deber ser. Necesitas entender qué es lo que Dios dice al respecto. Ahora ve y búscalo y hazlo. Eso es lo que te ayuda a resolver problemas. Pero el hecho de que tú corras con alguien antes de invocar a Dios, te hace un idólatra. Pecas en el primer mandamiento. Acción de gracias. Solo Dios merece la acción de gracias. Y a veces agradecemos a personas, pero no reconocemos la obra de Dios a través de ellos. ¿Verdad? Nunca se me va a olvidar una señora que llegó diciendo, hombre, déjeme le cuento el milagro que Dios hizo. Hombre, me junté con unas 3 hermanas, poderosas en la oración. No, ellas ya han hecho varios milagros. Y yo dije, vengan hermanas, guerriemos. Y estuvimos en la brecha. Y se dio el milagro. Y quién le paso el contacto a estas hermanas que son muy efectivas. Idólatra. ¿A quién corresponde la acción de gracias? ¿A las guerreras de oración? ¿Quién es el único Dios soberano que está en control de todas las cosas? Fíjate un ejemplo correcto. Están los discípulos y Jesús en la barca, empieza a haber una tormenta, Jesús está dormido. ¿Qué hicieron los discípulos buscando ayuda? Jesús, despierta, ¿no ves que nos hundimos? Jesús les da su regañada primero. ¿Pero a quién acudieron? Ay, pues está fácil, está la tormenta, nomás estás en el bote. Ninguno de los discípulos puede hacer algo al respecto, a que son de toda la vida pescadores, están acostumbrados a enfrentar ese tipo de cosas. Acuden a Jesús. Él es el único que podría hacer algo al respecto, ¿verdad? Y luego, ¿a quién corresponde la acción de gracias cuando Dios en su soberanía permite o niega cosas? Jesús, a Dios solamente. Porque luego nos va mal y decimos que injusto, porque me va mal, si yo me porto bien, y nos quejamos y murmuramos en lugar de dar gracias. En lugar de decir, bueno, como dijo Job, Dios da y Dios quita. Todo lo bueno y todo lo que yo veo malo vienen del mismo Dios. Del mismo Dios bueno. De manera que aunque no me gusta lo que está pasando, no debería de quejarme. Debería decir, gracias Señor, porque aunque no entiendo por qué lo haces, sé que tienes buenas razones para hacerlo. Pero fíjate, a veces decimos, estoy en una situación muy problemática, no acudiste a Dios como corresponde, alguien te ayudó a salir, y yo quiero dar un testimonio de que gracias a mis hermanos pude salir de esta situación. Y dices, ay, qué espiritual, gloria a Dios. No, estás haciendo lo opuesto a glorificar a Dios, aunque quizás nadie se dé cuenta. Estás quitando la acción de gracias y corresponde solo a Dios y la pones en personas que fueron simples medios usados por Dios para librarte de esa situación. Y pones a Dios como el malo o al diablo que hizo esa situación y gracias a estos individuos que salimos de ahí, cuando en realidad, en última instancia, quien controla todas las cosas es Dios y la acción de gracias corresponde a Él. Eso no significa que no le vas a decir gracias a nadie, ¿verdad? Significa que en última instancia la gratitud es hacia Dios.
Gracias a Dios por lo que pasó y gracias a ti por dejarte usar por Dios. ¿Se entiende? No le puedes quitar la acción de gracias a Dios. Entonces, en estos 4 elementos, la adoración, la confianza, la invocación y la acción de gracias, tienen que ver con el primer mandamiento. El primer mandamiento no se trata solo de que no seas politeísta, o enoteísta o animista. Se trata de que le des a Dios lo que le corresponde. Es el único que debe ser adorado. Ahora, ¿quién cumple el primer mandamiento? Nadie. Nadie. En lugar de decir, ¿qué? ¿No tengo otros dioses? Sí, no los tengo. Palomita. No. Ok, no soy idólatra como ellos, pero sí hay muchas otras cosas que estoy haciendo mal. Así que no cumplo el primer mandamiento. Me esfuerzo en cumplirlo, pero siempre fracaso en alguna de las áreas, pero persevero en cumplirlo. ¿Me explico? Aquí es donde entendemos los usos principales de la ley moral como un espejo. ¿Cómo te muestra o cómo te revela que eres tú en este primer mandamiento? Cuando dice que solo adoras a Dios, solo la confianza está en Él, en solo Él. Invocas solo a Él antes que nadie y las acciones de gracia son para Él. Y yo veo cómo soy en realidad. Me revela que soy un pecador, que no soy tan bueno como yo pensaba y que no cumplo ese mandamiento como yo pensaba que lo cumplía. Eso revela que hay un problema en mí, porque no voy a poder nunca en este cuerpo humano siempre adorar a Dios, siempre confiar en Él, siempre invocarlo a Él y siempre darle las gracias a Él. Me voy a estar equivocando o en una o en otra. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Soy un miserable. Cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el propio Pablo dice, gracias sean dadas a Jesús. El primer mandamiento es un espejo que nos hace ver que no estamos adorando solo a Dios, que no confiamos solo en Él, que no solo a Él le damos las gracias, que no solo a Él le invocamos. También es una guía para los creyentes, otro de los usos de la ley. ¿Por qué? Ok, tienes un problema, ¿qué debes hacer? ¿Qué dice el primer mandamiento? Debo invocar a Dios, Él, antes que nadie más. Debo confiar en Él. Debo agradecerle a Él. Debo atribuirle a Él todo lo que pasa y confiar en que tiene buenas razones. ¿Cómo lidias con un problema? Entendiendo el mandamiento. Entonces no corras con la comadre, no corras al grupo de WhatsApp. Hermanas, sálvenme. Porque las mujeres son las más dadas a eso, ¿verdad? Violín. No, sujétese a la ley de Dios. Me pasó algo muy grave, Señor, vengo a buscarte. ¿A quién más? Tú tienes control de todas las cosas. Enséñame a agradecerte a pesar de esto. Ayúdeme a ver que tú sigues teniendo el control, aunque yo no lo tengo para nada. Ayúdame a no quejarme, porque todo proviene de ti. Y como dice la Escritura, todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Ayúdame, Señor, para confiar solo en ti y agradecer solo a ti. Esa es la guía para todos nosotros cuando estamos en problemas. Entonces, por un lado, me muestra cómo soy, por otro lado, me dice, esto es como debes de proceder. Y el tercer uso, restringir el mal. Y vamos a detallar un poco más este.
¿Cómo restringir el mal? ¿Cómo es que este mandamiento evita o refrena la maldad? Bueno, porque no debemos tener otros dioses. Dicen algunos, malamente, dicen, yo no entiendo el Dios de la Biblia que es como una novia celosa. ¿Cómo es una novia celosa? Se supone. Tú no puedes reírte con la mesera. Te ríes nada más conmigo. Oye, dejas que pase una mujer primero. No, ¿cómo? Nada más a mí, ¿quién es la reina? Y son bien tóxicas, ¿verdad? También hay hombres así. Pero dicen, así de tóxico es Dios. Dicen, fíjate lo que dicen. Un hombre celoso es un hombre inseguro. ¿Lo has escuchado? Dicen las mujeres, yo me quiero ir a los antros y a los bares y vestirse bien provocativas, no importa. Y si él se pone celoso es porque es inseguro. ¿Lo has escuchado? Entonces dicen, ¿qué clase de Dios es este? Que dice, nomás yo. ¿Dónde la seguridad? Este Dios es un Dios tóxico, con baja autoestima. No tiene la seguridad de decir, tú búscale y vas a ver que no hay nadie mejor. Dicen las mujeres, si él estuviera seguro, no tiene por qué ponerse celoso, me vista como me vista, vaya donde vaya, ¿verdad? Y va a tocar tarde o temprano, si no es que ya te pasó. Y como cristiano te van a pedir respuesta de esas cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué respondes? ¿Cómo explicamos los celos? ¿Los celos son algo malo? ¿Es malo ser celoso? ¿Indica inseguridad? Hay un ejemplo simple para poder darle la vuelta al argumento de las mujeres cuando dicen, yo me quiero ir a esos lugares, yo me quiero ir a esos antros vestida como yo quiera. Y dicen, oye, pero pues se te van a estar acercando a cada rato los hombres, ¿qué importa? No seas inseguro. Si tú estuvieras seguro no te preocuparías. Y dicen, ah, pues sí es cierto. Y ya. Suben fotos en sus redes sociales, a veces muy provocadoras. Dicen, pues, ¿qué onda? No, ya te vas a poner celoso. No estoy haciendo nada malo. Controla tu inseguridad. Ah, pues sí es cierto. Y luego escucho a los jóvenes, cuando salen los temas de los celos, están satanizados los celos. Nadie quiere ser celoso, nadie. Oye, ¿tú eres celoso porque tu novia? No, no, yo soy seguro de mí mismo. Yo dejo que ella sea libre, yo no tengo que preocuparme, que cheque el mercado y va a ver que tiene el mejor producto. ¿No se les sabían esa? Dicen, yo soy un hombre seguro. Le digo, sí. Mira, esas mujeres que afirman, el hombre no puede ser celoso porque entonces sería inseguro, se enojan si su novio le da like a una chica en traje de baño. ¿Por qué le estás dando like a esa vieja? ¿Te gusta o qué? Yo no digo que esté bien darle like a esas mujeres. Lo que yo digo es que no entienden el problema. Se quejan de la inseguridad del hombre cuando es celoso, pero si su hombre está viendo esos videos y interactuando con ese tipo de mujeres, se ponen celosas, pero no creen que sea inseguro. Dicen, es que tú estás mal, eso está mal. ¿Y lo que tú haces está mal? No, yo no estoy haciendo nada malo. Así que hay que entender la energía de los celos porque la Biblia afirma que Dios es un Dios celoso. Éxodo 34:14. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Y entonces dicen, ahora resulta que Dios está inseguro, que Dios es tóxico. Y algunos me han dicho, si Dios fuese quien dice ser, Él no tendría esas inseguridades. Así que por eso hay que entrar al tema de los celos y de ahí vamos a entender cómo es que eso refrena el mal. Entonces, estamos acostumbrados a ver
los celos como algo negativo, ¿verdad? De hecho, la Biblia también advierte sobre los celos. 1 Corintios 3, 1 al 3. Dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Pablo mismo dice que ser celoso es como ser inmaduro. Y quizás alguna de estas mujeres van a decir, ándale, y hasta es bíblico. Hasta es bíblico. Bueno, pero esto representaría un problema para nosotros los cristianos cuando Dios afirma que Dios es muy celoso. Y surgiría la pregunta para Pablo, Pablo, me estás diciendo que ser celoso es ser inmaduro, pero Dios es muy celoso. ¿No te parece que hay un problema ahí? ¿Qué significa en el original la palabra celos? Cuando leímos Éxodo 34:14 y habla de celos, la palabra hebrea se traduce como ardor, ira, pasión, envidia. Entonces, ira en Dios lo entiendo. Envidia, no me cuadra. Ardor, bueno, tiene que ver con la ira, pero no queda muy claro lo de los celos. En griego, en 1 Corintios, la palabra celos se traduce así, sensación de cariño hacia alguien o contra alguien. Diccionario Helps, emoción ardiente, ferviente, usado en sentido positivo o negativo, dependiendo del contexto. Literalmente significa suficientemente caliente como para hervir y puede referirse a una ira hirviente, a un amor intenso o celos. ¿Qué nos está hablando? Real Academia Española, ¿qué es un celo? Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Es una sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndolo en otra. Es cuidado, diligencia, esmero que alguien pone en hacer algo. Pues ya me dio muchas definiciones en distintos sentidos. Puede ser que yo esté interesado extremadamente en alguien o en algo, que tenga mis sospechas, me dan celos porque se me hace que me estás poniendo los cuernos. O es la diligencia, el esmero y el cuidado que hago en algo. Cuando yo estoy trabajando en algo con celo, no es un sentido negativo. No es que esté haciendo algo y sospechando, no. Es que estoy poniendo todo mi enfoque y toda la pasión en que eso salga bien. Así que la palabra celos tiene sentidos positivos y sentidos negativos, ¿verdad? ¿Puede haber un sentido negativo en el celo que Dios dice tener? No, porque el mal, por definición, es la ausencia de bien. Dios no puede hacer el mal porque Dios no deja de ser Dios. Para que Dios haga el mal, Dios tendría que dejar de ser Dios. Y eso es absurdo e imposible. Entonces, ¿cómo es que Dios es celoso? Vamos a Zacarías 8:2. Así dice el Señor Todopoderoso: siento grandes celos por Sión. Son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. Y aquí Dios habla con una analogía. En el Antiguo Testamento Dios se identifica como el esposo y su pueblo como la esposa. En el Nuevo Testamento tienes a Cristo como el novio y la iglesia como la novia. Y Dios en esa analogía de ser él el esposo y su pueblo la esposa, dice, siento grandes celos por Sión. Son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. Y la Biblia usa esta ilustración para hablar cómo se siente Dios antropomórficamente hablando, como si él fuese un humano, cómo se siente cuando su pueblo le es infiel. ¿Cuál es la infidelidad en esta analogía? La idolatría. Cuando los israelitas se iban tras otros dioses para obtener lo que quieren, Dios dice, tengo muchos celos de mi pueblo. Para que podamos entender cómo se sentirá un esposo que ve que su esposa va y busca a otros hombres. ¿Sentirá celos? Claro. ¿Por qué? Porque ama a su esposa. ¿Es malo que el esposo cele a su esposa? Bueno, depende de qué tipo de celos, ¿verdad? Pero
No puedes afirmar que todo celo está mal, o es negativo, o es pecado. Si tú, y yo lo puedo decir a título personal, cuando me enamoro de mi ahora esposa, yo tengo que pedirle a Dios que me confirme si ella es para mí, porque no quiero estar enamorándome de una mujer que no es para mí, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que Dios en su soberanía ya ha determinado desde antes del principio del tiempo que yo me iba a casar, ¿verdad? Dios no dijo, como que Hernán ahí va bien, le voy a dar chance a que se case. No, lo que la Biblia enseña es que eso ya está ordenado. Por lo tanto, si Dios ya definió con quién se va a casar cada persona, hay una mujer que es para mí y nada más, ¿verdad? Así que si yo en mi etapa de jovenzuelo, buen mozo, guapo, no te creas, sigo siendo, no cuando era joven nada más. En ese momento tú dices, como que esa chava, sí, pero espérate, ¿qué tal si no es la que Dios tiene para ti? ¿Verdad? Porque luego voy a andar ahí, como dicen acá en México, tirándole los perros a la mujer de otro. Y al mismo tiempo no quiero que estén otros buitres, pirañas, carniceras, detrás de la que es para mí. Así que yo oraba todos los días, créeme, todos los días oraba, Señor, guárdame la mía. Que nadie me pedalee mi bicicleta. Si andan atrás de ella, ciega sus ojos, Señor, no los de ellos, los de ella. Si están guapos, que no los vea. Si le llama la atención, rompe con eso. Guárdala para mí. Y de la misma manera yo tenía que decir, me guardo para ella. ¿Me explico? Entonces yo decía a Dios, donde quiera que ella esté y quien sea que ella sea, guárdamela para mí. Ok, la conozco, me enamoro, digo, ¿será esta? ¿Será ella? Dios, confírmame, me confirma que sí. Ok, somos novios. Ahora, ¿tú crees que a mí me iba a gustar que estuviera jijiji, jajaja, con otro peladillo cualquiera? ¿Con cualquier incircunciso? No. ¿Cómo que me la están haciendo pasar bien? No, 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 no. ¿Quieres reír bien? Véngase para acá. Aquí la voy a tener risueña. Le va a doler la panza de tanto reírse. Y mi deseo de proveer, de cuidarla, de protegerla y de que nadie más lo haga, ¿es algo negativo? No, es algo positivo. Es parte de la tarea de un hombre proteger, amar y cuidar a la mujer que Dios ha puesto en sus manos. Y viene acompañado de un celo necesario. Es decir, yo no quiero que esté con nadie más. Claro que podemos exagerar, ¿verdad? Y sí, exageré muchas veces, yo lo he reconocido. Si íbamos caminando y pasaba un muchacho y ella se reía, hola, ¿por qué te ríes? ¿Te rías? Esa risa es para mí nada más, pero Dios me cambió. O está bien, te puedes reír, pero no mucho. El punto es que los celos son necesarios cuando amas a alguien, porque tú quieres hacer lo que esa persona necesita, ¿verdad? El problema es que cuando nosotros hacemos que esa persona a quien amamos la celamos para que esté con nosotros, presuponemos que lo mejor que puede pasarle a ella es tenerme a mí. No sé si me explico. Yo quiero hacerle reír, yo quiero proveerle, yo quiero cuidarla y nadie más, porque yo voy a esforzarme por hacerlo. Sí, pero el punto es que no necesariamente es lo mejor que pudiera pasarle a ella, ¿verdad? Y si yo la amo realmente a ella, yo quiero lo mejor para ella. Y yo tengo que reconocer que aunque tenga todas las ganas de hacerlo yo y de que nada más hacer yo lo que corresponde, no soy lo mejor que le puede pasar. ¿Me explico? Lo mejor para ella es que esté con Dios, no conmigo. Lo mejor para ella es que se acerque a Dios, que busque a Dios, que Dios le provea.
Entonces mi oración no es yo le proveo, sino Dios, haz que yo sea el medio de provisión para ella. ¿Me explico? Ahora, ¿Dios es la mejor opción que puedes tener? Sí. Dios, por definición, es el máximo bien concebible. Si yo le deseo hacer el bien a mi esposa y la celo para que esté conmigo, puedo estarme equivocando varias veces, porque quizás lo mejor no es que vea ese asunto conmigo, quizás lo mejor es que se arregle de otra manera. ¿Me explico? Pero Dios siempre es la mejor opción. ¿Qué pasa si Dios está celoso de ti? ¿Qué implica? Que Él quiere que tú lo busques a Él, ¿verdad? Que lo invoques a Él, que le adores a Él. ¿Pero es egoísmo? ¿Sería egoísmo de mi parte si yo no dejo que Verónica tenga amigos? Porque dirían, no necesitas amigos, lo que me necesitas es a mí, nada más. Eso no es correcto, ¿verdad? ¿Para qué quieres amistad? ¿Conmigo? No, eso es egoísmo. Pero cuando Dios dice, yo quiero que estés conmigo, ¿existe una mejor opción que Dios? No. De manera que los celos de Dios para con los suyos no es un egoísmo de su parte, no es una inseguridad de su parte, es lo mejor que te puede pasar. Porque si Dios dice, vas a estar conmigo, no hay nadie mejor con quien puedas estar. Dice, vas a buscarme a mí, no hay nadie mejor a quien puedas buscar. De manera que cuando Dios dice que es un Dios celoso, eso es en beneficio de nosotros. Porque estar con Dios es lo mejor que te puede pasar. Así que no se trata de una inseguridad en Dios. No se trata de una necesidad en Dios. Es que yo necesito que me amen y que me canten. Dios es perfecto. Eso es otro de sus atributos. La perfección. ¿Qué significa que sea perfecto? No le falta nada ni le sobra nada. Entonces, si tú vienes y Señor, yo te traigo esta canción para llenar tu corazón, falso. No es Zeus, a quien tenías que llevarle ofrendas para que te conceda algo, porque aunque eran dioses según la mitología griega, necesitaban comer de las ofrendas de los mortales. Lo mismo pensaban los egipcios. Había una especie de relación de dependencia entre hombres y dioses, donde el hombre le da las cosas que el dios necesita y el dios le hace favores al hombre que el hombre no puede hacer. Pero en el concepto de la Biblia y del único Dios verdadero, no hay nada que tú le puedas dar a Dios. No hay nada que Dios necesite de ti, porque Él es perfecto. Entonces, si Dios no necesita nada, ni se beneficia de nada, pero te pide que estés solo con Él, ¿por qué lo hace? Porque eso es lo mejor para ti. ¿Me explico? Eso es lo mejor para ti. Y el hecho de que Dios sea celoso, más que ver en un sentido negativo o tóxico, es lo mejor que nos puede pasar. Porque el máximo bien concebible anhela estar contigo. Quiere que estés solo con Él. Esa es la parte que debería de asombrarnos, porque Él no necesita nada. No lo hace para beneficiarse Él, lo hace para beneficiarte a ti. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo esto refrena la maldad? ¿Qué pasa si tú acudes a otros y no a Dios? ¿Qué pasa si tú te basas en leyes que no provienen de Dios? Son subjetivas. Puede ser que la ley permita algo que es contrario a la Escritura. La Biblia, y lo vamos a ver más adelante, prohíbe el asesinato. Y nuestras leyes permiten el aborto. Directamente opuesto al mandato de Dios. ¿El hecho de que sea legal significa que es bueno? No, no. ¿Qué pasa si en lugar de acudir a Dios acudes a cualquier otra instancia? Te vas a desviar, vas a hacer las cosas mal y vas a sufrir. No tengas otros dioses además de mí. Refrena la maldad del ser humano, porque en lugar de acudir a cosas equivocadas, en lugar de buscar fuentes equivocadas, en lugar de estar tratando de obtener cosas equivocadas, solamente acudirías a Él.
y lo que Dios hace es bueno. Entonces, toda la maldad que se produce al acudir a alguien más se evitaría si no tienes otros dioses además de él. ¿Se entiende? No tengas otros dioses está diseñado también para frenar la maldad del ser humano. Porque en lugar de pensar en que cada quien tiene su verdad, hay una sola verdad absoluta. Y Jesucristo mismo dijo que es. Él es el camino, la verdad y la vida. Si todos acudiéramos solo a Dios, no habría tanta maldad en el mundo. ¿Se entiende? Entonces, este mandamiento como un espejo nos revela que somos idólatras, que no acudimos a Él, no le damos las gracias a Él, no confiamos en Él y no lo adoramos solo a Él. Nos da una guía para saber qué hacer en las situaciones que nos encontramos en nuestra vida cristiana, sea de problema o no, cómo debes de dar las gracias a Dios, por qué debes buscar a Dios. Eso te va a ayudar a entender cómo debes de vivir la vida y refrena la maldad, porque si tú buscas solo a Dios, evitas fuentes equivocadas, evitas consejos equivocados, evitas acciones erróneas que te evitan el sufrimiento. ¿Me explico? Entonces, es el primer mandamiento nada más. ¿Y lo estamos cumpliendo? No, gravemente no. Y es el primero. ¿Quién puede sentirse digno? Decir, Señor, yo merezco bendiciones. Yo merezco prosperidad. No, eres un necio, no mereces nada. El primer mandamiento fracasamos rotundamente. De hecho, sin este mandamiento, ninguno de los otros que hagas te sirve para nada. Vamos a Marcos 12:30 por último. Palabras de Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es una manera clara de explicar el primer mandamiento. Esta es la parte positiva del mandamiento que está puesto en negativo. No tengas otros dioses. Implica que amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí están las dos partes del mandamiento. Lo mejor para nosotros es que el creador del universo sea un Dios celoso para con su pueblo. Es lo mejor. Lo mejor para nosotros es adorar al único Dios verdadero. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Reflexiona. ¿Adoras a Dios como debe ser? La respuesta es no. Pero identifica las áreas en las que es más evidente que te estás equivocando. Todos nos equivocamos y mucho, ¿verdad? No son tan evidentes nuestros errores como quizás los que no son cristianos, pero nos equivocamos como quiera. El punto es, enfócate en ti. No digas, hombre, yo sé quién está, pero fallando grave en esto. Yo sé quién corre a las cadenas de oración y a los grupos de WhatsApp en lugar de correr a Dios. Ok, que ellos piensen en su problema, tú identifica los tuyos. ¿A dónde corres? Porque hay quienes, como mencioné los videojuegos, corren al videojuego, ¿verdad? Como hay quienes corren a la cerveza, a la fiesta, hay quienes corren a la comida. Comemos para sentirnos felices, no porque tengamos hambre, ¿verdad? Y luego estamos en un choque que no tiene solución, porque te ves al espejo y dices, ay, pero te quieres sentir contento y comes. Y luego te ves al espejo y, ay, y para sentirme contento como y nunca sales de ahí. ¿Cuál es el problema? Es muy claro.
no acudes a la comida, no acudes a los videojuegos, no acudes a ninguna otra cosa, acudes a Dios. La felicidad se busca en Dios. Y yo creo que todos tenemos mucho que reflexionar y que cambiar para empezar a alinearnos hacia cumplir el primer mandamiento. Así que vamos a orar, Señor. Gracias porque la palabra que estamos estudiando, tu ley, es un espejo muy claro y muy grande para nosotros. Gracias porque puedo ver mis problemas claramente reflejados al entender este mandamiento. Gracias, Señor, porque me das conciencia de mi pecado y de mi maldad. Tú dijiste que no venías a los sanos, sino a los enfermos, porque los sanos no necesitan de doctor, pero este mandamiento ilustra nuestra terrible condición, Señor, que necesitamos, porque sin importar que podamos saber mucho de Biblia o entender mucho de tu palabra, nos quedamos cortos en la práctica. Ayúdanos, Señor, a ver cuál es nuestra situación, cuál es nuestra condición real, para poder acudir a ti en humildad, humillándonos a nosotros mismos, reconociendo tu grandeza y adorarte como se debe. Ayúdame, Señor, a entender cómo debemos de proceder a la luz de este mandamiento ante las distintas situaciones críticas y difíciles que enfrentamos todos los días. Aunque también hay días buenos, siempre llegan días malos. Ayúdanos a través de este mandamiento a entender cómo debemos proceder para buscar hacer las cosas de manera que sean agradables a ti. Y ayúdame, Señor, a evitarme tantos problemas entendiendo este mandamiento. Ayúdame para no justificarme a mí mismo pensando que hago las cosas bien, cuando ahora podemos ver la profundidad de nuestro pecado. Ayúdanos a frenar la maldad entre nosotros entendiendo tus mandamientos. Ayúdame, Padre, a caminar delante de ti con transparencia, sin tratar de ocultarte las cosas, buscándote a ti, Señor, para que nos sostengas, para que nos guíes y nos guardes, nos preserves. Como tú enseñaste a orar a tus discípulos, te pedimos no nos expongas a tentación, Señor, sino líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando. No permitas que nos desviemos y quedemos ciegos a nuestro pecado, justificándonos por una u otra cosa que hacemos. Ayúdanos a entender que así como no somos politeístas, en realidad estamos enfocados en adorar al único Dios verdadero con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Vamos a ver si las hay. 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Si le pregunta no tiene que ver con el tema, le dejamos el final. Ya me cargó aquí. No hay preguntas. ¿Correcto? Se están escribiendo. No les he dado chance. Bien. Demos unos minutos de tiempo. Por ahí me pasaron un tip que les voy a compartir de algunos que están aprovechando estos tiempos de preguntas. Yo sé, digo, los que tenemos dedos gordos, es difícil escribir en el teléfono, ¿verdad? Entonces, si tú tienes una duda y te pones a escribirla cuando empieza el tiempo de preguntas, muy probablemente no vas a alcanzar. O tu pregunta se quede al final y por tiempo no llegue, ¿verdad? Entonces, me dijeron que alguien hace esto y a lo mejor les sea de utilidad a todos. Surge la pregunta, la escribes no en WhatsApp, la escribes en otra parte, cualquier lugar que puedas poner texto, y sigues escuchando. Sale otra pregunta, escribes la otra. Y luego nada más haces copiar y pegar en WhatsApp. Entonces, llega la sección de preguntas, copio, pego,
copio y pego y ya están tus preguntas ahí. Porque si empezamos la sección de preguntas y a veces a ver cómo era, sí. Estaba yo un día en mi casa, no vas a alcanzar. Entonces, conforme se te vaya presentando, escríbela y ten la lista para que luego en el grupo no batalles escribiéndola. Y ya llegó la primera. Dice, ¿por qué la sana doctrina siempre menciona el nombre de Dios y no como Jehová, como los testigos de Jehová? Bueno, mira, hay que entender aquí la palabra Jehová, aunque no tiene que ver con el tema. Esa es la única pregunta, entonces es como si estuviera al final. La palabra Jehová no existe en la Biblia. Quizás en la traducción que tienes sí, porque la estoy leyendo, dices, sí, pero no existe en la Biblia. Jehová no es una palabra que está en el original. Hay distintas versiones de cómo se creó esta palabra. Si tú ves el tetragramatón, que es el nombre de Dios, YHVH, es impronunciable porque no tiene vocales. Entonces algunos, tratando de pronunciar el nombre de Dios sin quebrantar el mandamiento ortodoxo que tenían ellos de que no pronuncies el nombre de Dios en vano, que es un mandamiento que vamos a analizar con detalle más adelante. Dicen, bueno, entonces para poder pronunciarlo, le agregamos vocales, YHVH, y le agregan Jehová, y ya tienes un nombre pronunciable, aunque no es bíblico. ¿Me explico? Es una herramienta del lenguaje, por así decirlo, para tratar de hacer pronunciable el nombre de Dios que es impronunciable. Entonces, cualquiera que esté estudiando la escritura debe de entender que la palabra Jehová no es un tema, no es algo bíblico, aunque lo tengas en tu versión al español en tu Biblia. Entonces, tampoco tiene nada de malo que tú te refieras a Dios como Jehová si entendemos quién es, ¿verdad? A otros le dicen Yahvé, que es exactamente el mismo intento de las consonantes del tetragramatón, del nombre de Dios, ponerle letras. Y según el idioma vas a encontrar otras formas de cómo lo tratan de hacer pronunciable. Pero el nombre Jehová no es bíblico. Y qué irónico para los testigos de Jehová, porque Jehová no existe en la Biblia ese nombre, ¿verdad? Es una manera, es un esfuerzo por tratar de hacerlo pronunciable. Entonces, si aquí nosotros hablamos Dios, el Señor, el Padre, estamos haciendo referencia a Dios. Y no sería tampoco equivocado hablar de Jehová siempre y cuando todos entendamos quién es Jehová. Y ya, ¿verdad? ¿Hay otra? A mí no me ha llegado aquí. Ya, se tardó un poco más en mi teléfono. Dice Manuel Córdoba, buen día pastor, Salmo 138.1. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Cómo se puede interpretar que cantará a otros dioses? O mejor dicho, delante de otros dioses te cantaré. ¿Ok? Buena pregunta, hay que analizar el contexto. Estás viviendo en medio de naciones paganas, ¿verdad? Es como si aquí, déjame pensar si hay alguna buena aplicación actual. En ese entonces tú tienes las naciones donde cada una aclama a sus dioses, ¿verdad? Y todos afirman que son verdaderos. Y cuando dice el salmista, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, está hablando en un sentido de que no se va a avergonzar, no se va a limitar porque haya otras creencias alrededor. Él no va a decir, ok, yo respeto tus dioses, no, yo voy a seguir adorando a Dios a pesar de que tú no creas que hay un solo Dios verdadero. Por ejemplo, pensemos en el caso de Daniel, que lo estudiamos. Está prohibido orar a ningún otro que no sea el rey, porque el rey se daba a sí mismo atributos divinos. ¿Y qué es lo que hizo Daniel? Como quiera oró a Dios, al único Dios verdadero, delante de todos los que afirman que solo se debería orar al rey. Ahí está haciendo exactamente eso. Te cantaré en medio de otros dioses, en medio de la cultura idólatra, politeísta, en medio de, en nuestro tiempo, de todos aquellos que hablan del poder de la lengua y de que el universo te escucha y que tú puedes hablar al universo y que si eres libre y escorpión y los otros dos nuevos signos que ya sacaron, delante de todo eso,
yo le voy a cantar a mi Dios. ¿Entiende? No me voy a amedrentar, ni a avergonzar, ni a limitar en hacer lo que Dios merece que se haga a pesar de la cultura en la que me encuentro, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla sobre estos dioses, fíjate bien el contexto, siempre es una comparación entre lo que ellos creen y lo que es verdadero por el único Dios verdadero. Siguiente, dice, buenos días. Entonces, si las muchas traducciones hacen cambios en la Biblia, ¿puede haber contradicciones que generen confusiones en temas que leemos o aprendemos? Sí. Por eso nosotros siempre hemos dicho que no debes de leer una sola versión. En tu estudio debes de considerar mínimo 3 versiones diferentes. ¿Por qué? Precisamente por las traducciones. Cada Biblia tiene su propia forma de traducción, si es literal, si es dinámica. Entonces, tú puedes leer un versículo en la NBI, un versículo en la Reina de la Valera 60 y un versículo en la traducción lenguaje actual y no dicen lo mismo. Entonces, vamos al contexto, vamos al original para entender qué significa la palabra en el original y entonces llegar a una conclusión con la información que tenemos. En ningún momento afirmamos ni debemos afirmar que la traducción de la Biblia que tienes es la palabra inspirada de Dios. No. Lo que fue inspirado por Dios son los textos originales. Esa es la palabra infalible de Dios. Las traducciones y variantes que se generen no es la palabra infalible de Dios. Estudiamos y buscamos para entender lo que Dios dijo, pero ninguna traducción está libre de errores. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener cuidado de que no confiamos en nuestra traducción. Buscamos, indagamos, escudriñamos distintas versiones y comentarios confiables para tratar de llegar a la palabra de Dios como es. ¿Me explico? Siguiente, dice, ¿cómo hay que proceder como cristianos en la tradición del Día de Muertos? Bueno, ya se acerca, ¿verdad? Y es un tema de adiáfora. Vamos a entrar, espero no ninguno de nosotros, pero los cristianos ya van a empezar su guerra del pan de muerto, ¿verdad? Y de publicar yo no celebro a los muertos, solo al vivo, que es Jesús, y muchas otras cosas. Están en su libertad de hacerlo. El punto es, en el Día de Muertos, tú no haces nada contrario a la palabra, ¿verdad? No, es que pues yo tengo que hacer un altar de muerto. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Nada de altares a los muertos ni a los vivos. El único que merece eso y es digno de eso es Dios. Y ya ni siquiera se nos pide que hagamos altares. En el Antiguo Testamento sí tenías que hacer un altar y había restricciones de cómo debía ser hecho un altar. Ya nada de eso tiene sentido. Entonces tú no puedes participar de un altar de muertos porque es idolatría. Estás diciendo, ok, la idea de que el muerto, ¿quién vio la película de Coco? Ok, sí me van a entender. La idea de que el muerto no está realmente muerto, sino que está consciente en otra parte de forma incorpórea, y eso se llama el estado intermedio y es bíblico, ¿verdad? El estado intermedio implica que aún muerto tú sigues consciente aunque careces de un cuerpo físico. Y si eres hijo de Dios, esperas la resurrección y estás con Jesús ya, pero esperas la resurrección de los muertos. Si no eres hijo de Dios, quién sabe dónde estarás, pero estás esperando la resurrección para el juicio del gran trono blanco. Entonces, ahí no tenemos problemas con Coco o el Día de Muerto, pero la idea de que ellos siguen conscientes si tú te acuerdas de ellos y que desaparecen si tú te olvidas de ellos y que vienen y están entre nosotros y que tú les preparas su comida y se sienten y platican, ni cotorrean, ni comen contigo, eso no tiene nada que ver con la escritura. Y no participamos de los altares de muertos precisamente porque decimos, eso es falso, incorrecto y no tiene sentido con la verdad revelada en la escritura. Por eso no soy parte de eso. Pero alguno va a decir, ¿y me puedo echar un panecito de muerto? Digo, hay lugares donde están bien sabrosos, otros dejan mucho que desear. Pero se siente el fresquecito, el cafecito, un pan de muerto. Bueno,
Lo que comes no te contamina, fue lo que dijo Jesús, ¿verdad? Nada de lo que entra al hombre lo contamina, sino lo que sale de él. Cada uno, según su conciencia, coma o no coma pan de muerto. Y ya lo estudiamos. Si estás enfrente de alguien que considera que eso es pecado, no hagas tropezar a tu hermano, ¿verdad? Cómpralo después si tú quieres. Es más, siempre incluso pasa con la rosca de Reyes. ¿Cuál es el momento ideal para comprar la rosca de Reyes o el pan de muerto? ¿Después del Día de Reyes o después del Día de Muerto? ¿Por qué? Porque todo lo bajan de precio, ¿verdad? Entonces tú piensa y decide, lo que comas es un tema de adiáfora, pero no participes de las cosas que claramente serían idolatría o que implica apoyar enseñanzas, creencias o doctrinas contrarias a la Escritura. Siguiente. Si en la escuela les piden velas y flores para el altar de muertos, ¿eso es participar? Mira, hay que considerar y ya depende de tu propio criterio. Si alguien dice, oiga, hay que hacer una cooperación para esto, para que los niños entiendan de qué se trata, no necesariamente van a participar de eso. Tú como padre decide si le diseñas a tu hijo, hijo, esto no tiene caso, no tiene ningún sentido, el hecho de que haya cosas ahí no significa nada y quieres evitar problemas, tú decides y dices, bueno, ahí va una flor, pero al momento en que tú no dejas en claro que estás en oposición a eso y piensan que tú y tus hijos están de acuerdo en eso, ya cometes un error. Por ejemplo, en mis tiempos con mis hijos pequeños, ¿qué hicimos? Tuvimos que ir a hablar con las maestras. Maestra, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y yo no le enseño a mis hijos eso. Pero tampoco significa que no queremos venir el día porque se hace una kermés. No, se puede participar, pero nos abstenemos de esta parte. Y ya. Sí van a decir, oh, fanáticos. Pero tú decides con quién quieres quedar bien, ¿verdad? No vas a poder quedar bien con todos. Con alguien vas a tener que quedar mal. Escoge pues quedar bien con Dios, ¿verdad? Y si por quedar bien con Dios quedas mal con alguien más, pues ni modo. Dice, pastor, con lo que comentó del estado del alma sin cuerpo relacionado con lo que Jesús le dijo al pecador de la cruz, que hoy estarás en la casa de mi Padre, ¿cómo se sostiene uno con otro? Cuando uno muere, ¿no llega a la presencia de Dios aún? Sí, Pablo dijo, prefiero partir y estar con Cristo. Es mejor, pero por ustedes también deseo quedarme. Entonces, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo deja claro que cuando un hijo de Dios muere, pasa a un estado mejor. Pero también Pablo está claro que los que mueren no se adelantan a los que están vivos y que juntos recibiremos un cuerpo nuevo. Por lo tanto, quien muere, su alma queda consciente y lo puedes ver en Apocalipsis, las almas de los decapitados que le piden a Dios que haga justicia para con los moradores de la tierra. Entonces, Pablo enseña que el estado intermedio es ese punto incorpóreo en lo que no tienes cuerpo, pero sigues consciente, estás con Jesús, pero aún no se cumple ni tienes todos los beneficios del cuerpo glorificado. Es un periodo de espera que no entendemos todavía porque no sabemos, no hay información suficiente de cómo es el concepto del tiempo en el tercer cielo o en el paraíso, que es donde Jesús le dijo al ladrón que estaría con él. Pero la evidencia es clara. Sigues consciente, estás en la presencia de Dios, pero aún no con todos los beneficios de la resurrección con un cuerpo glorificado. Entonces, en el estado intermedio, cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz, estarás conmigo en el paraíso, no hay ninguna contraposición. De hecho, confirma el estado intermedio, porque le dice, estarás hoy conmigo en el paraíso, consciente, después de morir, aunque su cuerpo queda en la tierra. Ese es el estado intermedio y no hay contraposición en los versículos. Siguiente, este mandamiento de Éxodo 23 es fundamental porque establece las bases de relación entre Dios y su pueblo. Es la parte de la guía que mencionaba en el uso de la ley. Especifica cómo debes de proceder. Revela el carácter de Dios. Dice, soy un Dios celoso, ¿verdad? Entonces, si sabes que Dios es un Dios celoso, que anhela que tú estés con Él, porque es lo mejor para ti, además de una guía,
establece el vínculo correcto entre Dios y su pueblo. Nos relacionamos con Dios sabiendo que Él también desea estar con nosotros. No es un Dios ajeno, pero lo vamos a ver con detalle más adelante. No es un Dios ajeno que está allá en su trono y nomás ve cómo todos hacen las cosas buscando a quién castigar. Es un Dios que anhela la comunión con su pueblo, aunque Él no la necesita, porque quiere hacer un bien a su pueblo. ¿Me explico? Entonces, sí, nos dice cómo es la relación entre Dios y el pueblo. Dios es un Dios celoso y nosotros somos idólatras. Nosotros pecamos. Ok, haz lo que es agradable a los ojos de Dios. Vas a estar en paz con Dios, entendiendo que Él tiene iniciativa de acercarse a ti. En lugar de decir, peco, no tengo cara para presentarme con Dios, nunca la has tenido, nunca has tenido cara. El punto es, Dios es fiel y Dios es celoso de su pueblo. Entonces, cuando pecamos, cuando tropezamos, en lugar de huir de Él, deberíamos entender que Él lo que busca es que te acerques a Él. Y eso cambiaría toda nuestra perspectiva cristiana cuando cometemos errores. Porque en lugar de correr y acudir a alguien más, entenderíamos que debemos acudir a Él. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Y bueno, alcanzó a llegar a una pregunta al final, pero ya no la alcanzamos a leer. Bien, entonces, ¿hay algún aviso en línea? ¿No? Bien, despedimos entonces la transmisión. Si Dios quiere, la próxima semana continuamos con el segundo mandamiento.